Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. ¿Cómo están? Buenos días. Feliz lunes. Buenos días, Jerry. Hoy es un día muy especial. Hoy es lunes 3 de abril. Cumpleaños de este muñecazo que está aquí en el micrófono. Muchísimas felicidades. Feliz cumpleaños a mí, me decían mis amigos de Parchís. Y pues hoy de regalo de cumpleaños tenemos aquí una sorpresa tototota que nos está acompañando. Está guapísima Ana González Pinto, Mujer Fénix, que ya estuvo con nosotros, ¿se acuerdan? Hace 3 semanas, y en ese día quedamos en que hoy va a estar presente, porque en ese momento estaba en Sevilla, pero la sevillana anda bailando sevillanas por acá, afortunadamente, así que en esta semana mayor va a bailar muchísimo, y comer muchísimos tacos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ana? Felicidades. Gracias. Siempre es un placer compartir un ratito con ustedes, acá o desde allá, pero hoy mucho más, porque además de Acá compartir el ratito, celebramos tu Exacto. cumpleaños, y eso siempre es un buen motivo. Hasta pastelito hay. Gracias, chata. Pues bueno, vamos a comenzar hoy. Viene un programa muy interesante. Hoy Ana nos va a platicar sobre el lenguaje inclusivo, pero con un matiz que es en las corporaciones, ¿no? En un entorno laboral. Y va a estar muy interesante y muy rico este programa. Y es que, bueno, Ana González Pinto, pues es periodista sevillana, ella es asesora en temas de, se especializa en temas de equidad de género, y además, bueno, pues tiene una empresa, pues que ayuda asesora, ¿no?, a todo aquel, ya sea institución, corporación, empresa que desee, pues adquirir o fortalecer, pues la equidad de género como una práctica dentro de su actividad laboral o económica. Se llama Mujer Fénix y también nos va a hablar de esto. Y ya vi sus playeras que traen las dos de Mujer Fénix. Wow. Mujer Fénix. Pareciera que nos pusimos de acuerdo, para los que nos están viendo, porque parecemos, bueno, Parchís en aquella época nos hubiera envidiado nuestro outfit. Hay tan buena conexión que hasta en esto hemos coincidido. Súper sincronía entre los tres, qué bárbaro. Qué bárbaro. Pues qué bien. Ay, se está moviendo aquí algo. Qué bien, y vamos a comenzar con nuestro tip de la semana de comunicación. Y hablando de comunicación efectiva, el tip de la semana tiene mucho que ver con esto. ¿Sabían que cuando estamos hablando, los que nos están viendo, por ejemplo, en el video, en lo que estamos hablando, solamente el 7% de lo que estoy comunicando es mi palabra? El 38% es cómo lo digo, la entonación que utilizo, las pausas que hago, el tono de voz que se utiliza para cada cosa, y tiene que ser congruente con uno, ¿no? Pero porque el 55% del resto es comunicación no verbal. Cómo estoy moviendo la mano ahorita al hablar, cómo vengo vestido, el color del que vengo vestido, cómo estoy peinado, todo comunica. De hecho, es imposible no comunicar. No comunicar es comunicar, ¿no? Entonces, esa parte de la congruencia en la comunicación es muy importante, y sobre todo tú que manejas crisis también, siempre lo recomendamos, ¿no? Si vas a manejar una crisis tienes que ir, si pasó una desgracia, tienes que ir serio, o sea, tienes que comportarte como lo que estás diciendo. Y eso nos cuesta mucho trabajo, y hay gente que está contando algo triste y se está riendo, entonces no entiendes qué está pasando, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro pequeño tip de la semana. Un día ahondaremos más en estos temas de la comunicación no verbal. Así que vamos a comenzar. Y pues bueno, hablando como un ejemplo de comunicación no verbal, pues justamente traemos la playera de Mujer Fénix. Exacto. Entonces, pues bueno, Ana, bienvenida. Vamos a hablar pues de muchos temas, y es que el tema de hoy es pues el lenguaje inclusivo en el entorno laboral. Y es que, a ver, pues últimamente, en los últimos, ¿qué será? 5 años aproximadamente, pues hay un boom, hay una gran diversidad, hay un carrusel de lenguaje, ¿no?, que tiene que ver con la comunidad LGTBQ+, ¿no? Uh-huh. No sé si lo habré dicho bien, pero bueno, la cosa es que no forzosamente lo entendemos, ¿no? Es decir, ya lo escuchamos en todas partes, y eso no quiere decir que lo dominamos. Y una cosa es que lo hablemos en redes sociales, y una cosa es que se incorpore dentro del entorno laboral. Hemos visto también en LinkedIn, por ejemplo, que ya es, no sé, de pronto la gente ya usa decir she or he or they, dependiendo pues de cuál es el pronombre con el que le gusta
que sea llamado, y no forzosamente quiere decir que lo dominemos. Entonces hay referentes, hay formas ya establecidas de cómo uno debe de hablar en el entorno laboral, y de esto vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Me parece súper interesante, y la verdad es que está ahorita muy en boga y muchos no lo entendemos. Entonces, qué bueno que tenemos un especialista que nos lo explique y nos dé un buen antídoto para no cometer estos errores en la comunicación. Así sí, es. Porque al final el lenguaje forma parte de todos esos antídotos contra las desigualdades y sobre todo también para visibilizar, ¿no? Es un antídoto contra la invisibilidad que mujeres y muchos colectivos minoritarios hemos venido sufriendo durante muchos años. Y esta comunicación ha trascendido mucho en este tipo de cosas. Por ejemplo, en los 80s podíamos decir que una persona era inválida o minusválida, valía menos. Hoy es terrible, ¿no? Son personas con discapacidad, ¿no? Y ha ido evolucionando. O con capacidades diferentes. Sí. Sí. Al final esa es la magia de la lengua, que no es algo estático, sino es algo que va evolucionando. Y sobre todo se va adaptando a esa sensibilidad social, ¿no? No se habla igual ahora que hace 50 años, Exacto. como por ejemplo en el ámbito de las personas con discapacidad. Y ahora pues también estamos viendo que aparecen en LinkedIn y a nivel corporativo pues esos nuevos modismos, como por ejemplo utilizar la E para para el género no binario, ¿no? Entonces, a día de hoy eso todavía es un modismo. No sabemos a dónde llevará o dónde acabará, ¿no? Si acabará la porque Real está Academia. apenas transicionando. Exactamente. Entonces, ahora mismo, y sobre todo en países de acá, de América Latina, Chile, Argentina, México, está como muy arraigado eso. Hay muchas personas que utilizan ya la E. En España, por ejemplo, que es de donde yo vengo, no está todavía tan normalizado. Que eso no significa que lo vaya a estar o no. Tenemos que estar abiertos a la evolución y adaptarnos a lo que la sociedad demanda, porque al final el lenguaje y nuestra comunicación verbal y no verbal nos va indicando por dónde tenemos que ir, ¿no? El camino para que las personas que se dedican a gestionar políticas públicas sepan lo que demanda la sociedad y un poco pues que sea ese faro de luz de a dónde queremos ir, a dónde queremos ir. Claro. Hace unos meses Josie escribió para Expansión un artículo sobre el lenguaje inclusivo, que la verdad a mí me abre mucho los ojos porque no lo notas, no te das cuenta. Y uno tiene miedo, como por ejemplo como jefe, como líder de un equipo, en faltar al respeto a alguien de tu equipo, de tu gente, por la ignorancia, por no saber hacerlo bien, ¿no? Yo obviamente soy una firme defensora y aparte amante del lenguaje, de incluir, cuanto más mejor. No podemos olvidar, de todas formas, que las palabras que se pueden desdoblar son un 3% solamente de todas las palabras que conforman nuestra lengua, el español o el castellano. Un 3% solamente, es decir, la mayoría de las palabras no tienen desdoble y sería inventarnos palabras nuevas. Y también es importante no perder el foco a la hora de lo que tú dices, ¿no? Tengo miedo a ofender a alguien de mi equipo, a un subordinado o a una subordinada. Creo que no está mal ser vulnerable, es decir, no lo sabemos todo y estamos todos y todas en un proceso de aprendizaje continuo. Lo importante es reconocer eso y corregirlo. Claro. Y ya. De acuerdo, bueno, pues es un tema muy complejo. Decía un amigo periodista, Mario Sekeli, que alguna vez entrevistamos, él reside en la ciudad de Los Ángeles, y bueno, él lo que decía es que todo movimiento en la sociedad es como un péndulo. Primero tiene que ir a un extremo, es decir, en este sentido o en este caso, en la ausencia de un vocabulario inclusivo. Yo siento que ahorita estamos del otro lado del péndulo, es decir, ahora hay una explosión de lenguaje y hay un desorden como tal en cómo se está usando, y yo creo que tenemos que llegar como al punto medio en el que, en la medida justa, no se ordene y se empieza a encauzar pues un lenguaje pues mucho más delimitado y que no se use en todo. Entonces, pues bueno, después del corte vamos a hablar de esto más a fondo con Ana González Pinto, y los invito a que se queden. Vamos con Antídoto. No te vayas.
Aún hay más. Antídoto. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Pues continuamos y como decíamos, efectivamente yo creo que ahora nos queda a los profesionales de la comunicación ordenar el vocabulario, ¿no? Es decir, el tema del día de hoy es el vocabulario inclusivo en el entorno laboral. Tú alguna vez me comentaste que hiciste un manual, ¿no? Como una labor en una institución pública de Sevilla, ¿no? Y bueno, pues me gustaría leer un poco, que dijéramos un poco, pues la biografía de Ana González Pinto para que pues sepan por qué está aquí, ¿no? Por supuesto. Ana González Pinto es periodista española con más de 10 años de experiencia en comunicación corporativa y gestión de crisis. Máster en lobbying, asuntos públicos y diplomacia corporativa. Ha desempeñado varios puestos de responsabilidad en gobiernos locales y autonómicos, perdón, mis ojos, no veo bien, en las áreas de igualdad y servicios sociales, una experiencia que le ha permitido gestionar equipos y diseñar políticas públicas a favor de las mujeres y colectivos vulnerables. Hace varios años resurgió de sus propias cenizas, por eso es una mujer fénix, y comprendió que su propósito en la vida era ayudar a otras mujeres, hacerlas conscientes de sus propias alas e impulsar la igualdad en el ámbito empresarial y educativo para que sean ejemplo de respeto e igualdad. De ahí nació su proyecto Mujer Fénix, del que también nos va a platicar un poquito hoy, una consultoría en comunicación especializada en igualdad y derechos sociales. Desde su experiencia vital acompaña a personas y empresas e instituciones a convertir la igualdad en su valor añadido a través de la comunicación, talleres y conferencias. Bienvenida, Ana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, entonces, ¿cómo empiezas a ordenar esto en el entorno laboral, no? Es decir, tenemos una explosión de vocablos, ¿no? Para referirnos a las personas que componen la comunidad LGTB. Pero ¿cómo lo ordenas dentro de un entorno laboral? Es decir, el entorno laboral tiene que ser inclusivo, tiene que ser respetuoso, tiene que incluir, pero ¿cómo lo ordenas, no? ¿Cuáles son los referentes o los parámetros que debes usar para ordenar y oficializarlo dentro de un entorno laboral? Lo primero es la sensibilización, el conocer realmente la realidad, porque el lenguaje es lo visible, pero detrás de ese lenguaje hay muchas estructuras que tenemos mentales muy influenciadas por la sociedad patriarcal en la que vivimos, y hay que conocer eso para después cambiar el lenguaje. O sea, no podemos cambiar lo estético sin haber cambiado el interior. O sí podemos, pero no tendría ningún sentido ni ningún efecto, ¿no? Y se desmontaría muy rápido. Y por eso es tan importante que las empresas, las corporaciones, se comprometan realmente con una sensibilización y una formación a todas las personas, desde dirección hasta el puesto más bajito en la escala, de formación especializada en igualdad. Porque si tú no entiendes una realidad, es muy difícil que puedas empatizar y que puedas concienciarte para después tomar una acción. Y por eso ocurre que muchas personas, con esto del lenguaje inclusivo, creen que es una tontería, porque realmente no conocen el trasfondo, no lo conocen por ignorancia. Entonces, lo primero es quitarnos la venda de los ojos. Es un mundo muy complicado. Yo llevo años trabajando en este sector y no lo sé todo, por supuesto, porque además cada vez están apareciendo nuevas sensibilidades. Hace 20 años hablábamos de la comunidad LGTB, luego se le añadió la I, luego el plus, y cada vez... Luego como 14 test. Sí, bueno, yo ya me pierdo, ¿no? Pero es cierto que, por suerte, porque para mí la diversidad para mí es un privilegio y una suerte, porque enriquece mucho, pero al mismo tiempo que enriquece, complica mucho luego la gestión a nivel empresarial y la manera de relacionarnos, ¿no? Por ese miedo que comentaba antes Gerardo de no quiero ofender, quiero que te sientas incluido. Por eso el primer paso para mí es el compromiso con la formación, para conocer el trasfondo de esta realidad. Y no quiero que sepas que me importa tu identidad y la voy a respetar, ¿no? Tienes, o sea, el derecho de esa identidad, pero entonces aprender cómo dirigirte a las personas. Exacto, y sobre todo tenemos que ser conscientes que los espacios públicos, y obviamente una empresa es un espacio público, son espacios donde se reproducen todas las desigualdades, no solamente a través del lenguaje, de la manera de hablar. Ya lo has comentado tú antes, el lenguaje es mucho más que las palabras. Claro. Y la simple parece una tontería, pero la cartelería en los espacios
que no hace falta que te relaciones con nadie, simplemente estar en un lugar y sentirte incluido en los carteles que ves es muy importante y favorece esa inclusión y esa no discriminación. Hace años, creo que, no recuerdo bien, pero creo que fue en el año 2017, IKEA, una multinacional potente, IKEA tuvo que cambiar todos los carteles de sus tiendas, porque cuando tenía la cartelería referida a los baños, en el de las mujeres había un icono de una mujer cambiando a un bebé en el cambiador. Ups. En las redes sociales, que es donde muchas veces surge este tipo de debates que luego provocan afortunadamente cambios, en las redes sociales hubo como una movilización importante diciendo IKEA, los hombres también pueden cambiar pañales, o sea, cambiar pañales no es exclusivo de mujeres. Y al final tuvo que cambiar esa parte del lenguaje no verbal, en este caso que era un cartel, y cambió porque se dio cuenta de que había mucha de su clientela que se sentía discriminada. Claro. Y de entrada los cambiadores estaban los dueños de mujeres antes. Sí, ¿no? y No ahora, habían ahora siguen estándolo todavía en sí. muchos espacios, pero... Entonces, bueno, una vez que sensibilizaste el entorno, ¿no? Que haces a lo mejor tal vez una campaña interna para sensibilizarlos, ¿cuál sería el siguiente paso? Es decir, no todas las palabras deben ser como incorporadas dentro del lenguaje corporativo. Es decir, creo que a veces hay un pequeño abuso, ¿no? En redes sociales ya leemos cosas como, es que en mi cuerpo, ¿no? Ajá, no. Entonces, ¿cuál serían entonces los parámetros para ejecutarlos ya en un entorno laboral? Lo primero, no inventarse palabras. Por favor, eso es un atentado contra la lengua. Y sobre todo, aquí que estamos hablando del ámbito laboral, o sea, un ámbito profesionalizado, no podemos utilizar un lenguaje coloquial. A lo mejor en redes sociales está muy bien y fantástico que tú hables todo el rato con la E, que le pongas un arroba, que no se puede pronunciar, pero bueno, ponga una arroba o una X. Un asterisco. O te inventes mesa o portavoza, pero en un ámbito informal. Pero cuando ya hablamos de algo corporativo, no podemos olvidar el rigor con el que tenemos que hablar. Y mientras esas palabras no se incorporen oficialmente al lenguaje de la Real Academia, no debemos utilizarla porque estamos haciendo un mal lenguaje. Y no podemos olvidar tampoco que las empresas son un reflejo, son ejemplo. La gente mira a las empresas y las tiene como ejemplo de lo que se debe hacer y no. Entonces, tienen que ser ejemplares. Y en el uso del lenguaje, por supuesto que sí. Por tanto, primero, no inventarse palabras. Segundo, no introducir en el ámbito laboral modismos que son coloquiales a día de hoy. Oye, que si de aquí a 20 años meso en vez de mesa se ha reconocido, bueno, pues utilizaremos meso, no pasa nada. Pero a día de hoy tenemos que ser rigurosos. Y tercero, enseñar la riqueza del castellano, del español, y aprender a ir más allá de la comodidad. Tenemos que tener una apertura de mente y eso se hace con capacitaciones y al final no solo con capacitaciones, sino que las personas directivas, que son al final las personas líderes, que sean ejemplares para que luego la gente los pueda ir siguiendo, que esas personas realmente aprendan a salir de la zona de confort de los términos habituales que utilizamos. Estamos acostumbrados a compañeros, compañeras. Bueno, eso es lo cómodo. O sea, el desdoble es la comodidad, pero eso tampoco es lo ideal. No se debe abusar de eso porque no podemos olvidar que la economía del lenguaje es una oportunidad que tenemos y sobre todo, además, hoy en día que vamos como tan rápido y cuanto más economía en el lenguaje, más fácil de conectar, ¿no? No hace falta que una frase de 20 palabras la multipliquemos por 2 solamente para incluir. Tenemos un lenguaje maravillosamente rico. Sí. Podemos hablar de dirección en vez de director. Podemos hablar de plantilla en vez de trabajadores y trabajadoras. Entonces, es hacer para algunas personas será un esfuerzo, para mí es un ejercicio de responsabilidad. Podemos hacer un ejercicio de responsabilidad del poder transformador que tienen las palabras. Y eso es algo individual. Aunque desde la corporación se fomente eso, pero de manera individual, el adquirirlo e interiorizarlo es algo que se practica además. O sea, igual que cuando en la Facultad de Comunicación, en la universidad, te enseñan a locutar o a hablar delante de una cámara. Al final, la repetición, el seguir practicando es lo que lo convierte. Pues esto igual.
Es simplemente, y sobre todo teniendo en cuenta que no estamos hablando de, es que ahora voy a tener que cambiar por completo mi manera de hablar. No, vuelvo a repetir, solo el 3% de las palabras se pueden desdoblar, solo el 3%. Ok. Entonces ya sensibilizamos. Y otro criterio es no inventar. Exacto. Entonces, un tercero, tú recomendarías pues hacer una referencia por escrito, un manual, ¿no? Sí. Tú ya tienes experiencia en eso. ¿Qué tendría que tener ese manual? O cuéntanos un poco del manual que tú hiciste. Un poco. Ya, yo sé que te está predicando ya sobre lenguaje inclusivo. Yo estoy muy a favor de los manuales en todos los ámbitos, pero siempre que no se guarden en un cajón, es decir, que se le haga un seguimiento y que se vayan actualizando, porque no tiene sentido que tú hagas un manual de lenguaje, lo guardes en un cajón y ya te olvides y como si no lo tuviera. No, hay que ser responsable y ir haciendo un seguimiento periódico, anual y demás, con informes, estudios, datos, para que tú compruebes si eso realmente está siendo efectivo o no. El manual, súper importante, no solo para la comunicación de la empresa a nivel interno, sino también a nivel externo, porque no podemos olvidar que el lenguaje es una parte pequeñita de todas las acciones que una empresa puede hacer dentro de su responsabilidad social corporativa. Al final, utilizar un lenguaje incluyente, inclusivo, mejora la imagen de la empresa. Y a nivel interno, utilizar un lenguaje inclusivo o incluyente mejora mucho la productividad y el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando en un ambiente en el que te sientes libre, incluido y visible, estás a gusto. No tienes necesidad de motivado. irte, estás motivado. Y eso, o sea, sentirnos visibles en nuestro entorno laboral, yo creo que es una de las claves para ser más productivo y estar felices en el trabajo. Y lo que ocurre es que en muchas corporaciones, sobre todo en corporaciones muy grandes, las personas son simples números. O sea, no hay ni siquiera personalización, que no saben ni siquiera cómo te llamas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que se establece el manual y se hace ese seguimiento, obvio comunicarlo, porque cuando una empresa toma esa decisión, que no es fácil, no porque cueste mucho dinero, sino porque no es fácil cambiar las estructuras a nivel de dirección, que suelen estar todavía copadas por hombres, entonces la sensibilización para este tipo de acciones no es fácil, pero no podemos olvidar que si comunicamos que una empresa hace una labor positiva, eso al final genera una cadena de reacciones, incluso de la propia competencia. Oye, es que esa empresa que es mi competencia ha hecho esto, me va a ganar terreno, voy a hacerlo yo también, ¿no? Entonces, sea cual sea el motivo por el que una empresa decide involucrarse en este tema, siempre visibilizarlo será súper positivo. Y yo es cierto que yo realicé junto con mi equipo un manual sobre el lenguaje inclusivo. Es verdad que estaba muy focalizado sobre todo al tratamiento de la violencia de género en medios de comunicación, porque las palabras nos construyen o ayudan a construir nuestra visión del mundo, y por eso hay que ser muy responsables a la hora de utilizar las palabras. Interesantísimo. Claro. Pues vámonos al tercer corte de este programa y ahorita me gustaría profundizar en ese tema. Perfecto. Ahora volvemos. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Y es que las palabras, cada una, bueno, además de que hay gente que cree en la frecuencia de las palabras, también es que te recuerdan, haces asociaciones a ciertas realidades. Entonces el uso de las palabras pues te lleva a recordar una idea, y por eso es tan importante el uso de las palabras. Platícanos un poquito de eso, en cómo es que un lenguaje puede evitar violencia o incentivarla. El lenguaje solo no puede conseguir eso. Ojalá fuera tan fácil. Que cambiemos las palabras, claro. Y ya, bueno, no. El lenguaje no va a cambiar la realidad, solamente el lenguaje no va a cambiar la realidad, pero sí que ayuda mucho, sobre todo hoy en día que vivimos en una sociedad muy audiovisual y muy de comunicar, ¿no? Cada vez más. El lenguaje no va a cambiar la realidad, pero sí que refleja
esas cosas que hemos estado hablando antes que no están en la superficie. Todos los estereotipos, por ejemplo. No es lo mismo hablar de, wow, tengo un jefazo, que tengo una jefaza. O sea, la connotación, o wow, él es un solterón, que bueno, qué bien, ¿no? Un chico solterón, es que es solterón, que es un partidazo. Y eres una solterona, es wow, eres una desgraciada que nadie quiere estar a tu lado. Entonces, hasta decir, es un perro y es una perra. Una perra, claro, sí, o zorra, da igual, hay muchos, claro. Hay muchas palabras. Un zorro, una zorra. Que nos reímos, o sea, nos reímos porque mejor reír que llorar, pero es cierto que tenemos que ir educando para que, o sea, la palabra zorra de por sí no es una palabra sexista, es el uso que hacemos por la construcción y el tono. Exacto, o sea, el lenguaje per se no es machista. El castellano, ni ningún otro, es machista. Es verdad que hay algunas lenguas que solamente tienen un único género, hay otras como el castellano que tienen 2, hay otras que tienen 3, incluso 4 y 5. El griego, por ejemplo, que tiene 3, ¿no? Pero las lenguas, en general, y en su esencia, no son machistas. Es el uso que se hace de ellas, por el contexto. Claro. Cuando hace 500 años o 1000 años, da igual, alguien hablaba de todos los hombres, la persona que lo decía, en su interior estaba involucrando también a las mujeres, aunque de puertas para afuera no se recibía así. A los seres humanos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde también hay que entrarle duro, a que no nos quedemos en el lenguaje, sino que vayamos a lo que hay debajo del lenguaje, que hace muchas veces que tengamos una interpretación perversa de las palabras, que las palabras de por sí son inocentes. Todos esos tintes se lo aplicamos las personas según el contexto en el que estamos. Ay, qué interesante. No, por Al menos supuesto. mi punto de vista, humilde. Claro. A ver, entonces, no hay palabras malas. No hay palabras malas. Las hacemos malas. Ahora, entonces, en un manual tenemos incluso que decir no solo la nomenclatura, sino también cómo se expresa uno o hasta dónde va un manual. Es decir, ¿qué incorporas dentro de los lineamientos del lenguaje inclusivo en un entorno laboral? Bueno, un manual va hasta donde la empresa quiera que vaya, igual que cualquier iniciativa que tomes. Depende de cuán profundo quiera ir y cuál revolución quiera hacer la empresa, vas de más a menos o de menos a más. Yo estoy muy a favor de que cuanto más se incluya en un manual, mayor posibilidad hay de éxito. Que no tienes por qué cumplirlo todo, y sobre todo porque hay algunas cuestiones que son más fáciles de lograr que otras. Pero si tú en un manual incluyes desde la comunicación oral a la comunicación no verbal, a la cartelería, a el modo de relacionarte con tu compañero cuando envías un correo electrónico, el tono que tienes que utilizar o con un cliente, cuanto más amplio sea eso, cuanta más guía, porque al final son recomendaciones, tampoco se puede obligar a las personas a hablar de una manera determinada. Yo, Josette o Gerardo, yo a ti no te puedo obligar a decir ciudadanía en vez de ciudadanos y ciudadanas. No puedo, no podemos obligar. Pero sí que es cierto que podemos recomendar. Recomendamos que de esta manera estás incluyendo a toda la gente y eso tiene estos beneficios. Creo que es muy importante que en esos manuales no solamente se recoja la teoría, es decir, un listado de términos, en vez de ciudadano, ciudadana, ciudadanía, en vez de director, dirección. No solamente eso, sino qué consecuencias tiene eso, porque así las personas pueden ver el impacto que pueden generar. Si tú a una persona le dices, oye, en vez de director, a partir de ahora habla de dirección, que es genérico, porque en algún momento igual hay una directora, y no le explicas los beneficios que tiene eso, pues a lo mejor se piensa que eso es algo como estético y que no le da importancia. Entonces creo que es importante que los manuales recojan, y hay algunos estudios incluso no solo de tener implementado manual de lenguaje inclusivo, sino de tener planes de igualdad. Hay algunos estudios que con datos, con números, que al final las empresas se basan mucho en números, con números hablan de cuánto aumenta la productividad, cuánto aumenta la felicidad en el trabajo, cuánto aumenta el bienestar, cuánto aumenta la visibilidad. Y teniendo en cuenta o sabiendo todos esos cuantos, esos números, igual es una manera más directa o más
empática para que la gente diga, pues sí, si hacer este pequeño cambio, que no me cuesta mucho, en vez de hablar de trabajadores o trabajadores solo y hablo de plantilla, eso puede ayudar a que la productividad aumente, me lo invento, un 10%, pues yo quiero colaborar a esto y voy a hacerlo. Entonces es importante que no solamente hablemos de las palabras en sí, sino que la repercusión real que tienen las palabras en los entornos laborales. De acuerdo, y una vez, que ya comunicaste este manual a los empleados, ¿cómo lo mides? Es decir, debe de haber una reprimenda, dices que solo es una recomendación, no lo puedes obligar, pero ¿cuándo es cuando dices, creo que se ha logrado, o si hay un reflejo positivo de que sí se está usando esa recomendación? ¿Cómo se alcanza esta felicidad laboral de la que hablas, que es muy interesante? Tengo que reconocer, yo soy muy optimista, pero tengo que reconocer que no conozco a ninguna empresa en la que se haya logrado eso al 100%, porque al final las personas pues tenemos nuestras limitaciones y no todo el mundo está igual de comprometido. ¿Cómo se mide? Haciendo auditorías, sobre todo no tanto en la comunicación oral, que a lo mejor es más complicada de medir, pero sí haciendo una auditoría. Oye, vamos a revisar la cartelería, se ha modificado toda la cartelería, qué imágenes utilizamos en las redes sociales de nuestra empresa, qué colores, lo de la cromoterapia es un mundo, eso es un mundo aparte que también manda muchos mensajes. De hecho, de eso hablamos la semana pasada con Lidia Fresnedo. Sí. Es un temazo. Que la gente no le da importancia porque se cree que es algo estético y ya, y no. Entonces, la imagen, que es súper importante, también es parte de la comunicación incluyente. Cuando en un blog o en una página web de una corporación se publica una imagen de hemos aumentado las ventas tal, ¿qué imagen estás poniendo? ¿La de un directivo dando una conferencia? ¿La de una chica o la de una persona con discapacidad? La chica que está de puerta en puerta vendiendo enciclopedias, ¿puede ser? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y luego... Bueno, ya no existen las enciclopedias. No, ya sé. Sí. Ahí has delatado tu edad, de los años que cumples hoy, Gerardo. Me pasa. No, pero es muy importante dentro de la inclusión la visibilidad y visibilizar también la diversidad, porque muchas veces las corporaciones tienden, es verdad que hay ahora una tendencia positiva en ese sentido, que es a visibilizar a las personas trabajadoras de a pie y no solo a la alta dirección, pero visibilizar la diversidad dentro de la propia empresa, eso es un plus, porque tú le estás mandando un mensaje a la ciudadanía de, oye, es que en mi empresa tiene cabida todo el mundo, da igual cómo seas, da igual si tienes una capacidad diferente a la mía, da igual que seas hombre, da igual que seas mujer, que seas joven o que seas mayor, porque la visibilidad no solamente es dirigida, y estos manuales no solamente están dirigidos a visibilizar a la mujer, no, evidentemente la mujer es gran parte de esa visibilidad porque no la tenemos, pero hay muchos otros colectivos que también están muy invisibilizados, las personas con discapacidad, por ejemplo, o las personas mayores, incluso los seniors, que se nos olvida. El talento de las personas seniors no se visibiliza y hay muchas personas que a partir de los 50 años, si se quedan sin trabajo o sin chamba, como decías aquí, tienen muy complicado el volver a entrar en el circuito laboral, ¿no? Claro. Y no se aprovecha esa experiencia sí. y la madurez que le da, o sea, esa inclusión dentro también de los manuales, de visibilizar a las personas mayores, jóvenes, con discapacidad, sin discapacidad. Bueno, yo aquí veo unos problemitas en la aplicación. Primero estás luchando contra muchas idiosincrasias. Sí. Y entonces hay personas que no quieren ser incluyentes, no quieren usar un lenguaje nuevo, son resistentes al cambio. Pero del otro lado, hay colectivos que no quieren ser visibilizados porque es parte de su sexualidad o es parte de su identidad de género. Y no siempre quieren ser visualizados, quieren a veces permanecer también en el anonimato, que eso es el derecho inherente de las personas. Entonces, en esos picos del manual, ahí es donde también te puedes topar con la falta de poder implementarlo, ¿no? Claro, pero vuelvo a lo mismo de antes. Un manual no es una obligación, sobre todo porque en el lenguaje no hay obligación, o sea, no puede haber una ley que te diga, es que te voy a poner una multa si no hablas es una recomendación. No existe, es una recomendación. Claro. Dentro de esos manuales, una parte muy importante es la comunicación que existe dentro de la propia empresa para, oye, yo quiero conocer tu sensibilidad. ¿A ti te gusta que cuando yo me refiera a ti en una junta o te envíe un correo electrónico, yo me refiera a ti según tu género o no? O sea, ajá. A favor de personalizar, claro, cuanto más la comunicación cuando se pueda. Claro. O sea,
es verdad que todo el mundo no se tiene por qué sentir incluido dentro de una generalidad también, porque lo que tú dices, hay gente que le gusta visibilizarse y hay gente a la que no, y en su derecho están ambas. Pero también no podemos olvidar eso, el preguntar, oye, ¿cómo quieres que yo me dirija a ti? Y en la medida de mis posibilidades, lo voy a hacer. Eso también es una buena práctica. De mis posibilidades intelectuales y de idiosincrasia y de, claro, ¿no? Sí, tienes toda razón. Y el simple hecho de que tu empresa, tu entorno laboral muestre ese compromiso, que a veces no se podrá por circunstancias, pero que esa sensibilidad te la comparta, yo, si puedo, te voy a tratar como tú estés cómodo o cómoda. Maravilloso. Pero una implementación sin sensibilización previa puede causar un problema, porque le puedes causar a alguien que lo empiecen a bullear, a patrullear en la empresa, ¿no? Obvio. Por eso empecé ratito hablando de la sensibilización. Es el primer paso para todo, porque si no tienes una conciencia, todo lo que te llegue, probablemente, en la mayoría de los casos, tú lo tomas como una invasión en tu libertad. Aquí viene mi jefe o mi jefa a decirme cómo yo tengo que hablar. Exacto. Y es que estamos hablando también de un cambio de cultura organizacional, y un cambio de cultura pues se da a través del tiempo, ¿no? No nada más se da con informar, ¿no? Se da con informar, comunicar no nada más es decir una información, sino es transmitir emociones, escuchar las opiniones, ¿no? Porque es importante no nada más que de jefe se le diga a los empleados, porque ahora esto forma parte de la horizontalidad de las empresas, ¿no? Es decir, que se desdibujan también no solo los niveles jerárquicos, sino también toda la diversidad de edades, de capacidades, de orientación sexual, se va desdibujando. Y en ese desdibujo, pues también se fortalece la escucha, ¿no? Sí. Es decir, la bidireccionalidad en la comunicación, y por eso es comunicar, ¿no? Escuchar también y hacer una mejora continua de esa escucha. Y luego la práctica, ¿no? Y es así que a lo largo del tiempo, pues estos elementos hacen que se vuelva una cultura organizacional, ¿no? Exacto. No podemos perder de vista la perspectiva. Ahora mismo estamos en pleno cambio. Si nos encontramos un 3 de abril de aquí a 10 años y hablamos de esto, ya tendremos cierta perspectiva de, a ver, lo que hablamos en aquel momento, cómo finalizó de cristalizar, ¿no? Cómo se puso en marcha. Y muchas veces el problema es que queremos implementar cosas y ver los resultados ya, porque vivimos en una cultura de la inmediatez. Claro. Y si no es frustrante. Claro. Y hay cosas que no son inmediatas. Claro, pues el cambio de una cultura organizacional es a través del tiempo, ¿no? O el cambio de una manera de hablar del lenguaje. O sea, el cambio de cómo está redactado el Quijote a cómo está redactado el último libro de Pérez Reverte, por ejemplo, es que eso no ha pasado de un día a otro. Son muchos cientos de años y muchos cientos de estímulos externos, de influencias de la sociedad. Y es cierto que una de las maneras más positivas de que eso realmente surta efecto es esa tendencia que hay de la nueva cultura organizativa, que haya cada vez menos división de yo soy tu jefe, tú eres mi empleado, y que, oye, estamos todos aquí colaborando. Es cierto que siempre tiene que haber distintas funciones y tareas, obvio, para que la maquinaria funcione, pero sí que en la esencia ya no hay esa jerarquía, que también, bueno, al final es una réplica de la jerarquía que existe a nivel social, porque al final las empresas son como mini sociedades, como mini barrios, por supuesto, o mini familias, sí, al final. Y esto forma parte de la Agenda 2030 y de todo esto de ESG, Environmental, Social and Governance. Platícanos un poco, o sea, ¿cómo se inserta este tema dentro de la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el ODS 5, que es el de la igualdad, es un ODS transversal. Es el único, de hecho, que es transversal. Y, por supuesto, que no está expresamente mencionado el tema de la comunicación, del lenguaje incluyente, porque obviamente si en esa Agenda 2030 tuviéramos que poner uno a uno todos los retos y todos los hitos, no tendríamos suficiente. Ahí se habla en genérico y luego ya a nivel real de cada país, además, de cada sociedad con sus características especiales. No es lo mismo la manera en la que hablamos en España que la que se habla aquí, aunque mayoritariamente sí, pero hay muchas cuestiones en las que
somos diversos y las relaciones laborales acá no son iguales que las de allá, pueden ser parecidas, pero no iguales. Entonces, ese aterrizaje en la realidad del genérico del ODS 5, por ejemplo, que es el de la igualdad, pues ya ahí sí que se puede aterrizar en medidas concretas adaptadas a cada realidad. Porque en la igualdad no hay fórmulas mágicas de es que esto va a servir para todo el mundo. No existe, o yo al menos no la he encontrado, una fórmula mágica de una medida que se pueda implementar de la misma manera en todos los países. Porque sería un error, de hecho, porque ni todos los países ni todas las personas tienen el mismo punto de partida. Supuesto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Para que realmente sea un éxito. Ahora, si no queremos tener éxito, sino que simplemente queremos mostrar cuando llegue el 2030, decir, mira, es que hemos puesto en marcha todo esto. Bueno, pero ¿dónde está la realidad? O sea, ¿en qué eso ha revolucionado la realidad? Si no hay impacto, para mí no sirve de nada. Por eso cuando una empresa se compromete con la igualdad, cuando yo trabajo con alguna empresa, les digo eso. O sea, es que si tu intención es tener un manual o un plan de igualdad solamente para lanzar una nota de prensa y decir, oye, mira, que es que yo estoy comprometida con la igualdad, y no vas a hacer nada para que eso realmente se traduzca en un impacto, adiós, o sea, conmigo no cuentes. Porque yo realmente sí que creo en el poder transformador. Es muy complicado. Lo más fácil es lo estético de, bueno, lo hago, cubro el expediente y ya, ¿no? Y parece que... Pero realmente quienes creemos en que tenemos una capacidad como sociedad y como individuos de cambiar y de revolucionar las cosas, vamos a eso que hay debajo, ¿no? Que realmente lo transformador es eso. Completamente de acuerdo. De acuerdo. Y bueno, pues háblanos de Mujer Fénix, ¿no? Es decir, tú asesoras a empresas en materia de equidad de género. Platícanos cómo, o sea, se oye muy bonito, pero cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo. Y bueno, ¿qué es Mujer Fénix? Bueno, Mujer Fénix, la idea, que no tenía ni este nombre ni nada, obvio, pero bueno, me surgió hace muchos años, gracias a una experiencia personal. Yo trabajaba con mujeres que sufrían víctimas de violencia de género, y aquello a mí me abrió un poco la visión, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, ¿no? Y en aquel momento yo decidí que mi propósito en la vida, o uno de ellos, era ayudar por supuesto, a mujeres que fueran conscientes de situaciones que podían estar viviendo desde la experiencia, y por otro lado, a que la igualdad es un valor añadido. No una obligación ni una moda, es un valor añadido, y sobre todo además que es un derecho fundamental, que no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Sin igualdad no habría muchas de otros derechos que hemos ido adquiriendo. Y Mujer Fénix se dedica a trabajar en varios ámbitos. Por un lado, bueno, ámbito sector público, porque me he dedicado muchos años allá en España a la gestión de políticas públicas. Y es muy importante también que quienes gestionan y diseñan las políticas y manejan el dinero público tengan esa sensibilización y ese conocimiento para que la sociedad, o sea, para que los gobiernos se parezcan y estén al servicio real de las demandas de la sociedad, que muchas veces viven como en una burbuja, hacen y deshacen según sus intereses y no según los intereses de la sociedad. Entonces, es muy importante esas capacitaciones y formaciones de sensibilidad, para que también haya unas leyes. No podemos olvidarnos que vivimos en democracia y que la ley es la base, para que haya legislación que respalde y ampare todas estas prácticas encaminadas a la consecución de la equidad de género, ¿no? Y no discriminación. Luego, a nivel empresarial, sobre todo, pues eso, haciendo capacitaciones y poniendo en marcha planes de igualdad, que aquí también, además, en México hay normativas al respecto, también relacionadas con el acoso en entornos laborales. Es muy importante que las empresas tomen conciencia del papel fundamental que tienen, no solo a nivel económico, no solo en función a lo que aportan a esa sociedad, sino también en función en el valor social que añaden a su entorno. Y una empresa socialmente responsable, una empresa comprometida con la igualdad, con la no discriminación y la inclusión, es una empresa que mejora muy mucho el PIB emocional de un país. Que siempre hablamos del PIB económico, que está muy bien y maravilloso, pero no solamente todo podemos testarlo en cuestión de beneficio económico. El beneficio emocional, ¿dónde queda?
Entonces digamos que el lenguaje inclusivo pues también aporta felicidad a un país. Obvio. De sí. manera indirecta o directa, ¿no? Sí, Y de obvio. manera bien empleada, Sí. ¿no? Comprendido, sensibilizado. Sí. Y ya por último, Mujer Fénix también hacemos sensibilización y formación en la infancia y adolescencia, en centros educativos, porque realmente si queremos cambiar estas estructuras heredadas, patriarcales, machistas y tal, tenemos que irnos a la prevención. Es muy difícil cambiar a una persona de 40, 50, 60 años todo lo que ha ido viviendo y que tiene ya más que metido dentro de su esencia. Pero si nos vamos a la infancia, las personas no nacemos siendo discriminatorias. Para nada, eso lo vamos aprendiendo. Entonces, igual que aprendemos eso, pues vamos a enseñarles en esas edades tempranas otras cosas. Vamos a deconstruir todo lo que se presupone que van a aprender porque es lo que hemos heredado, y vamos a enseñarles a construir otro tipo de visión. Y por eso Mujer Fénix, además es una de las cosas más enriquecedoras, aprender de los niños y de las niñas, de su visión, de cómo ven pues cómo ven ellos las desigualdades, cómo entienden ellos la equidad, cómo entienden ellos el feminismo. Y ahí también estamos. De acuerdo. ¿Cómo desaprender esta discriminación que hacemos, ¿no? Como ir para atrás en el camino, porque tienes toda razón. Un niño no nace siendo racista. No, exactamente que no. O sea, lo aprende, lo imita a esos padres. Sí, y de hecho hay algunos vídeos por ahí por YouTube en los que son muy didácticos, porque realmente te hace dar una pensada y decir, ¿en qué momento hacemos clic? ¿En qué momento? Claro. Porque tomar conciencia de ese momento es lo que nos hace iniciar esa deconstrucción. Que no es fácil, por supuesto. Y que en el camino de la deconstrucción, pues constantemente es como una montaña rusa, ¿no? Y toma tiempo. Pues, y toma tiempo, hay veces que estás cansada, que quieres tirar la toalla, porque es muy difícil, sobre todo con una sociedad que va tan rápido en todo. Y hay cosas para lo que no se necesita rapidez, sino que se necesita calma. Y este es uno de ellos. Sí. De acuerdo. Y bueno, por ejemplo, si una empresa quiere ejecutar un plan de inclusión dentro de su empresa, puede llamarte y decir, sí, por supuesto. Ana, ¿cómo se hace? Sí, yo encantada. Entonces, pues, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, yo tengo una página web que se llama soymujerfenix.com. Ahí me pueden encontrar siempre, además allí está mi teléfono y correo y demás. Y luego en redes sociales pues estoy en LinkedIn como Ana González Pinto y Mujer Fénix como ambas. Y Ana González Pinto también estoy en Twitter. Así que... De acuerdo. Y si quieren estas super playeras también ahí sí, pueden... Sí, por supuesto, que me escriban. Sí, ahí las vendemos por Amazon. Para quien no nos ve, yo tengo una negra, ¿no? Que dice Mujer blanca. Fénix. Y Ana tiene una blanca, ¿no? Y haz de cuenta que los tres estamos como de grupo de musical, ¿no? Vamos a cantar. Porque esto también comunica, Josep. Hoy tú y yo estamos visibilizando lo que somos mujeres fénix. De acuerdo. Ser fénix no es exclusivo de las mujeres, por supuesto. Todas las personas somos fénix. Y todas las personas en algún momento de nuestra vida nos hemos reconstruido. Pero bueno, pues como mujer y como me dedico a temas de equidad de género, pues... Y el rosa no es exclusivo de las mujeres, ¿no? A mí me encanta que los hombres se pongan algo rosa. Sí. Y así como el negro, pues tampoco es exclusivo de los hombres. No, claro que no. Ni el azul. Y bueno, pues como estamos de grupo, ¿no? Pues los voy a invitar a que cantemos las mañanitas, o como tenemos una invitada sevillana, El cumpleaños yo feliz. quiero que nos enseñes cómo cantamos o cómo le cantamos a los Siempre cumpleaños. he dicho que el momento en que te cantan las mañanitas o el cumpleaños feliz o el happy birthday es el momento más incómodo para el cumpleañero. Sí. No sabes cantar ver al o no pastel, cantar, cantar, sí, ver a claro. la gente, sonreír, ver hacia el techo, comerte una uña, o sea, es como incómodo. Entonces les digo, no me canten las mañanitas, mejor nos partamos el pastel. Bueno, yo canto fatal. Pero, o sea, no quiero que por cantar el cumpleaños feliz ahora haya gente que diga, wow, esta mujer no la voy a llamar en la vida. Pero vamos, que yo me atrevo, o sea, yo me atrevo y te canto un poquito del cumpleaños Por feliz favor, en España. y yo te hago segunda. porque Vale. sí, aquí que lo hicimos así como roncas duermes. Venga, va por ti, Gerardo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! Y por cierto, ya que hemos hablado de lenguaje inclusivo, esta canción que tiene un montón de años es un ejemplo de la no inclusión, porque te deseamos todos
Todavía no se ha hecho una versión incluyente del ¿Cómo sería cumpleaños feliz. ¿Cómo sería incluyente? O quitas el todos y te deseamos cumpleaños feliz. Sí, ¿Pero pondrías todes? no. No, yo tampoco lo pondría. O tus amigues de Yo parchís. tengo que reconocer que yo no soy muy fan de la E. la Yo verdad. tampoco, Sí, no, yo no, tampoco. yo. Y bueno, mientras concluimos este programa, vamos a ir partiendo el pastel. Es mía de merengue con limón. Pero bueno, en eso sí coincidimos, Ana. A mí tampoco me gusta el todes, ¿no? Porque deformas el lenguaje. Hay otras formas, en conclusión, de todo esto me quedo, que hay muchas formas de usar un lenguaje incluyente. Y una de ellas es, tal vez, adecuar la verbalización de forma a que digas, no sé, todo el cuerpo directivo, la plantilla, Claro. En fin, pero el todes es algo que pues estás deformando el idioma, ¿no? Algo que nunca voy a olvidar es lo que investigamos antes de llegar al programa. Me dice, yo se lo voy a ver algo rápido estamos al filo del café. Y encontró que hay un español que registró a su nombre todas las palabras incluyentes. ¿En serio? Todo esto. Entonces hizo un diccionario. Y entonces, como es dueño de los derechos de todas esas palabras, ahí están las palabras en ese diccionario. Dice, no se pueden comercializar, no se pueden utilizar para fines políticos. Dice, no es una idea ridícula, pero viéndolo bien, a lo mejor no es tan ridícula. Yo se lo veo más como marketing que como algo tal. Sí, Yo, claro. mira, yo simplemente quiero, antes de que finalicemos, que ya nos está avisando la compi, que el lenguaje es muy poderoso. Y es un poder, además, que tenemos todas las personas. Hay otros poderes que no dependen de uno, de tú llegar a ser directivo o directiva de una empresa. No, pero es que en el lenguaje, a la hora de hablar, todas las personas tenemos el mismo poder, Claro. que es la capacidad de comunicarnos. Por tanto, utilicemos de manera responsable, consciente y equitativa ese poder que nos ha regalado la naturaleza. Ay, lenguaje, un superpoder. Claro que es. Y por eso es el mejor antídoto para cualquier reto organizacional, individual, personal. Me encanta. Y con eso acabamos. Muchas gracias. Connie, que está en los controles, también ya tiene su pastel. Gracias. Feliz por tu cumpleaños. pastel. Gracias. Y gracias, Ana, por haber estado el día de hoy. Aprendimos mucho y pues nos llevamos muchas tareas, ¿no? No dejen de seguir Gracias. nuestras redes sociales para que les avisemos quién es nuestro siguiente invitado el próximo lunes, en el que va a estar En solito. Instagram, @podcastantídoto. Exacto. Y pues nos vemos el próximo lunes. Que pasen muy buena Semana Santa. No beban mucho. Descansen. Y el calorcito está bueno aquí. Nada que ver con Sevilla, pero está bueno el calorcito. Y pues gracias. A festejar. A festejar. Hasta el próximo lunes. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030. Sí, me voy en mayo. Obvio, sí, sí. Genial. Además, estaré por acá, por Ciudad de México. Todo el rato, casi todo el rato. Buah, qué rico es esto.